Porque el cambio empieza desde el interior, por el conocimiento. Bienvenido y bienvenida al programa De Oruga a Mariposa, presentado por Mujeres Transformando el Mundo. ¿Qué tal están? Les saluda Judy González Soriano de Mujeres Transformando el Mundo. Este es un programa muy especial, nuestra primera emisión radial, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre violencia sexual. Vamos a conocer un poco el contexto de que se encuentra Guatemala, un poco de los datos estadísticos sobre violencia sexual, y dejo entonces a Larisa Sea, alumna de la Escuela Feminista Carolina Orgullo, que nos va a dar los siguientes datos. Cifras, datos y más información a detalle. Cada día se recibe un promedio de 25 denuncias, 15 de ellas por violación, 8 por agresión sexual y 2 por otros delitos sexuales. Según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, solo entre enero y agosto de este año se reportaron 8.417 víctimas de delitos de carácter sexual. De ellas, 5.143 corresponden a violación y la mitad son niños y adolescentes. En el caso de las violaciones sexuales, los municipios con casos más altos son la ciudad de Guatemala, Mixco y Cobán. Los que presentan la tasa más alta en relación con la cantidad de habitantes son Palestina Los Altos y Cajolá, Quetzaltenango. Pero, ¿qué hay de la justicia? Aunque de acuerdo al Ministerio Público se ha identificado a más del 80% de los agresores, en este año se han girado 291 órdenes de captura por violación, 125 por agresión sexual y 9 por otros delitos sexuales. ¿Qué dicen las expertas y los expertos? La entrevista. Agradecemos a Larisa Sea, estudiante de la Escuela Feminista Carolina Orgullo, que nos acaba de dar unos datos estadísticos sobre el país. Es increíble cómo estas tasas van creciendo en sus índices y de peor forma cómo se logra analizar en el país para poder dar respuesta y atender a esta problemática. ¿Qué conocemos entonces por violencia sexual? El día de hoy tenemos a nuestra entrevistada especial, Doris Ramírez. Ella es abogada de Mujeres Transformando el Mundo de Quetzaltenango, a quien tengo el honor de presentar. Bien, Doris, tenemos muchísimas preguntas. Queremos saber muchísimo sobre el tema de violencia sexual, el nombre correcto que debemos de utilizar en los diferentes medios. También hemos escuchado cuando se habla de abuso sexual o de violencia sexual. Y en esta ocasión quisiéramos preguntarte, ¿qué es violencia sexual? ¿Cómo podríamos entonces conceptualizar violencia sexual? Sí, fíjate que te comento, la violencia sexual en nuestro entorno de Guatemala ha sido como estandarizado, que violencia sexual solo es abuso sexual, pero en su definición es mucho más amplia, ya que la violencia sexual ejerce o usa el medio de la fuerza física, la coerción y también como la intimidación psicológica para poder obligar a una persona o obligar a una víctima a realizar actos sexuales que no desea, que no quiere y con la cual no está manifestando su consentimiento. Entonces, para mí es muy importante hacer énfasis en esto, de que mientras no haya una manifestación de voluntad, hay violencia sexual. Cuando se nos obligue a hacer algo en contra de nuestra voluntad, siempre que sea sexual, es violencia sexual. Entonces, sí tenemos que como que tomar esto en cuenta. Ok, todo aquello que está en contra de nuestra voluntad se considera violencia sexual. Pero entonces, ¿qué acciones pueden ser específicamente violencia sexual? ¿Nos podrías dar ejemplos, por favor? Sí, claro. Como yo les mencionaba al principio, muchas veces entendemos que violencia sexual solo es abuso sexual, pero no. Nuestro marco legal también nos estipula que hay agresión sexual y también el conocido acoso sexual. Por ejemplo, son aquellas pequeñas muestras que nosotras hemos normalizado, como que nos tiren un piropo, porque un piropo, aunque no lo creamos, es violencia sexual, porque nos están denigrando, porque nos dicen abusiveces o con chistes con un tono
sexual, y eso de verdad nos agrede como mujeres, nos hace sentir violentadas en la calle cuando alguien, por ejemplo, dice que nos está dando un piropo. Pero debemos entender que también la agresión sexual es que toquen nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento, o que toquen o que nos hagan que nosotros nos toquemos, o obligarnos a tocar a alguien. Entonces, esas son algunas pequeñas manifestaciones que hemos normalizado y que lamentablemente nosotras como mujeres no alzamos nuestra voz. Y qué importante en este marco, y qué importante es que nosotras las mujeres alcemos nuestra voz y hagamos las denuncias, y que nos atrevamos a decir: yo fui agredida sexualmente, y que lo hablemos. Es importante que lo hablemos, y así poder fortalecernos como mujeres. Gracias, Doris. Hablaste de un tema muy importante que es alzar la voz y denunciar. ¿Cómo podemos percibir entonces cuando algo es acoso? Porque sabemos que el acoso es una de las violencias no nombradas, pero ¿cómo podríamos entonces identificar qué es el acoso, hasta dónde llega el acoso y cómo puede ser considerado entonces el acoso en el marco de violencia sexual? Sí, fíjate que el acoso está escondido. Incluso, fíjate que el acoso puede llegar de varias maneras, o puede manifestarse de varias maneras. Y una de las manifestaciones más claras es por medio de mensajes, llamadas telefónicas, insistencia, persecución. Que tengamos claro eso, y todo con un enfoque sexual, o que nos quieran obligar, o que nos estén... Mira, es importante que también tengamos en cuenta esto, que muchas veces los hombres nos empiezan a perseguir, y que nosotras las mujeres estemos diciendo que no, pero en el imaginario del machismo es como que nosotros estuviéramos diciendo que sí, cuando efectivamente estamos diciendo: no queremos esta relación, no queremos que nos busquen, no queremos que nos llame, no queremos que sigan haciendo esto, y lo siguen haciendo. Pero esto es muestra de ese acoso. Incluso, si te das cuenta, ahorita en el 8 de marzo se hizo una declaración muy fuerte de muchas compañeras que estaban diciendo: yo soy víctima de acoso, y por personas que están en un estatus económico o político, o de instituciones. Ellas estaban reclamando y diciendo: yo soy acosada por estas personas, y ahí se marca lo que es el estado de poder. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta y que digamos: él es un acosador. Gracias, Doris, por recordarnos esta parte del control y del poder. Justamente el continuum de la violencia en Guatemala ha sido parte de lo que ha roto el tejido social, y una etapa histórica muy importante ha sido el tema del conflicto armado interno. Y ahí quisiera yo centrarme un poquito, Doris, en cuanto al control y poder que tienen los hombres sobre los cuerpos de las mujeres. Aquí quisiera yo que pudiéramos profundizar qué efectos tendría entonces la violencia sexual en las mujeres en este país. Son varios los efectos. El primer efecto es cuando hay abuso sexual, obviamente con nuestro cuerpo, con nuestra integridad física, pero también están los efectos psicológicos y estos efectos de vivir con miedo. Entonces, no solo estamos hablando que hay un efecto en nuestro cuerpo, no esta manifestación de que hemos sido abusadas, de que alguien ha abusado de nosotros, de nuestro cuerpo, sino que también se marca en nuestro proyecto de vida, porque entonces ya no queremos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces, los efectos son varios y nos pueden ver enteras, pero honestamente en nuestra psique, en nuestro interior, hay una marca muy fuerte por la violencia. En este sentido podemos hablar de ello. Hay algo importante, Doris, cuando hablas del tema de la psiquis y del involucramiento intersocial. Para poder establecer relaciones intersociales, te tomar en cuenta que por ser seres humanas, no somos seres aisladas.
Pero ¿qué alertas podemos ubicar o podemos entender cuando consideramos que hay una violencia sexual en tu proyecto de vida? Por ejemplo, es una niña o una adolescente, una mujer adulta que está pasando por este proceso de violencia sexual. ¿Cuáles serían entonces las antenas de alerta que nos pudieras dar? Sí, es importante que tomemos en cuenta que los niños en una etapa muy precoz son objetos de violencia sexual, de abuso sexual, y entonces hay que ver el comportamiento, hay que ver el cambio de cómo se llama, de sus proyectos de vida, en nosotras mismas, en el temor, en el no hacer las cosas que hacíamos antes, va variando también en nuestro humor. Hay muchas cuestiones que nos van dando pautas, que las cosas que hacíamos antes ya no las hacíamos, que cuando íbamos a tal lugar ya no lo hacíamos con ese entusiasmo. Entonces, esta violencia sexual transgrede nuestra vida, nuestras emociones. Ok, eso es importante saberlo identificar, ¿verdad? En cualquiera de nuestras amistades, de nuestros familiares y de nuestros conocidos, que no es tan fácil poder olfatear a veces el caso de violencia sexual, pero podemos ir observando los comportamientos en la gente. Hay algo que quisiera yo que tocáramos muy específicamente, Doris, y es que en el marco de legislación nacional, por derecho de principio constitucional, el Estado está obligado a organizarse y prestarnos seguridad y justicia a las mujeres, pero ¿qué hay entonces de lo que dice la ley? ¿Qué enmarca nuestra legislación nacional en materia de violencia sexual? Sí, fíjate que en este ámbito Guatemala ha ratificado tratados internacionales y tenemos el mejor ejemplo, que es el Tratado de Belén do Pará, que en su considerando manifiesta que la mujer debe vivir libre de violencia. Y cuando nosotras como mujeres somos objetos de violencia sexual, se nos está transgrediendo nuestro derecho a vivir libres de violencia. En este sentido también está el Código Penal, en los artículos 173 y 173 bis, donde regula lo que es el abuso sexual y la agresión sexual. También estipula lo que son las penas. Y también tenemos lo que es la ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas. También está la ley de femicidios, la ley de femicidio. Y entonces tenemos una gama amplia de tratados internacionales y leyes que regulan lo que es la violencia sexual. Todo esto que acabas de decir, Doris, me parece tan interesante porque ahora que tenemos un poco más claro el panorama sobre violencia sexual, también vemos cómo hay actos que van desde un acoso verbal a la penetración forzada, a una variedad, digamos, de tipos de coacción que nos has hablado, o presión social, o de intimidación, fuerza, el uso y fuerza física, ¿verdad?, en contra de tu voluntad. Vemos también cómo se va hilando el tema de las violaciones o matrimonios infantiles, cómo acelera los procesos también de violaciones por desconocidos, o incluso la mayoría de casos han sido por familiares que están dentro de su círculo Exacto. más cercano. Todas estas insinuaciones sexuales, actos explícitamente sexuales también, y esta violación sistemática que estamos sometidas las mujeres en Guatemala, me lleva a pensar entonces que si tenemos una legislación que enmarca este tipo de conductas, ¿qué es lo que está pendiente entonces hoy en día en el marco de la legislación? ¿Qué queda pendiente entonces? Pues fíjate que como tú lo mencionaste, Guatemala cuenta con tratados internacionales, con regulación interna, pero somos afortunados porque en letra lo hay, pero ya en la materialización, ya cuando en las organizaciones no hay esa, no se hace efectivo la tutela efectiva del Estado. No está ese principio de la debida diligencia. Entonces, las mujeres no nos atrevemos a denunciar porque la justicia es lenta en Guatemala.
marco legal es amplio en Guatemala. Tenemos mucho, estamos enriquecidos en marco legal, pero institucionalmente el proceso de denuncia, el proceso para que podamos obtener una sentencia es muy lento. Entonces es alarmante en este sentido, porque si te das cuenta, cuando una mujer denuncia y va sola, y agreguémosle que es una persona de escasos recursos, puede pasar hasta años para que se le pueda resolver la situación. Y es alarmante mucho más que una institución que acompañe a las víctimas, que solo así pueda agilizarse el proceso. Y ustedes, es del conocimiento de ustedes que MTM da el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, y cuando ya nos apersonamos, entonces el proceso camina. Pero cuando aquellas mujeres que no tienen ese acompañamiento, no hay justicia para ellas. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado tiene una deuda con las mujeres para que ellas y nosotras podamos denunciar. Un aspecto muy importante es la credibilidad en la institucionalidad. Todo el proceso que se lleva en cuanto al orden institucional para alcanzar la justicia es algo que tiene el Estado en deuda con las mujeres, sobre todo llevar casos tan paradigmáticos al sistema de justicia, en donde en tribunales se resuelven. Y es que hay muchas razones lógicas que explican por qué las mujeres no avisan o no alertan sobre violencia sexual en sus casos. Existen, digamos, sistemas de apoyo inadecuados, ¿verdad? La falta de credibilidad en las instituciones hace que la gente no denuncie. Hay una vergüenza, se crea una vergüenza hacia nosotras las mujeres. Hay un temor o riesgo a tener represalias. Hay un temor o riesgo a ser culpabilizadas, y hay muchas razones para las cuales podríamos mencionar de por qué no se denuncia con la celeridad que quisiéramos todos estos casos de violencia sexual. Sin embargo, creemos en que tanto en Mujeres Transformando el Mundo, que es la organización que estamos trabajando por acompañar casos de víctimas de violencia sexual, y en Guatemala es importante que se logren establecer estos mecanismos y se fortalezcan dentro de la institucionalidad pública. El sector seguridad y justicia deben de ser cada vez más fortalecidos, tanto en presupuesto como en recurso humano, para poder dar respuesta inmediata al principio de celeridad a estos casos. Y bien, quiero agradecerte por esta entrevista, por esta información tan valiosa, por el tema de violencia sexual, para que más gente conozca cómo llamar, cómo identificarla y cómo poder llevarla en cuanto al sistema de justicia. 1, 2, 3, 4, en 5 minutos. La ruta de denuncia. Muchas personas tienen miedo, tienen vergüenza de denunciar. Si piensa que ha sido víctima de un delito, la Administración de Justicia puede y debe reparar el daño que le han causado. Piense en todas las mujeres a las que puede ayudar sobreponiéndose a ese sentimiento. Si a pesar de todo denunciar le resulta imposible, busque ayuda y asesoramiento. Para presentar una denuncia, es necesario que asista al Ministerio Público, a un juzgado de paz, a la Policía Nacional Civil o con alguna organización aliada que usted conozca que acompañe casos de violencia. Al presentar la denuncia, al denunciar hechos, se protege al mismo tiempo a otras mujeres. Exija copia de la denuncia. Usted tiene derecho a solicitar asistencia jurídica en caso que no cuente con recursos económicos para ejercer una acusación particular contra su agresor. Si no ha sido atendida correctamente por cualquiera de los servicios a los que se dirija, sepa que puede presentar una queja. Sepa que lo que le ha ocurrido no es culpa suya. El único culpable es el agresor. No se quede callada, usted no está sola. Hable con las personas en las que confíe, familiares o amigos. Exija justicia, no solo por usted, sino también por otras posibles víctimas. Si usted ha sufrido un hecho de violencia sexual antes de 72 horas, ¿qué debe hacer primero? Debe acudir a un hospital, a un centro de salud o a un centro de atención permanente. Existen más de 40 clínicas de atención a víctimas de violencia sexual en todos los hospitales nacionales.
ya que la violencia sexual es una emergencia médica y la violencia sexual es un acto flagrante de violación de los derechos humanos que conlleva graves daños a la salud de las mujeres. Este delito produce lesiones físicas en genitales y otras partes del cuerpo, así como alteraciones psicológicas. Las mujeres que sufren una violación se encuentran en riesgo de presentar infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados o VIH. Al usted acudir a un servicio médico o a las clínicas de violencia sexual en los distintos hospitales de la región de Guatemala, en cualquier hospital de los departamentos de Guatemala, le van a suministrar el kit de las 72 horas. ¿De qué trata este kit? Este kit es una serie de medicamentos que le van a apoyar para su salud física. Le van a suministrar la anticoncepción de emergencia, antirretrovirales, la vacuna antitetánica, la vacuna de hepatitis B y C, entre otros. Si usted conoce de algún caso de violencia sexual, no se quede callada. Brinde asesoría, brinde apoyo a las personas para que puedan animarse a denunciar y que sepan que no están solas. Desde Mujeres Transformando el Mundo también podemos acompañar este tipo de casos. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Mujeres Transformando el Mundo a través de Facebook, Twitter o Instagram. También tenemos sede en la ciudad de Guatemala, donde pueden contactarnos a los teléfonos 2221-3030 y al número de celular de emergencia 3102-3870. También contamos con una sede en Quetzaltenango, con el número de teléfono 7725-6835. Gracias por acompañarnos en esta edición del programa De Oruga a Mariposa. Si desea contactar a la organización Mujeres Transformando el Mundo, puede hacerlo a través del correo electrónico contacto@mujerestransformandoelmundo.org o llamando al 2221 3030 y al 7725 6835.